NIRPUD es una herramienta que les permite trabajar en vivo y también les pueden enviar como tarea extra clase, que también es posible dentro de sus opciones. Ya vamos ahora con la temática que vamos a tratar, ver algunas de sus opciones, pero existen muchas más para las otras áreas. Por ejemplo, las visitas 3D se puede hacer con NIRPUD, solamente se le carga en diapositiva y ellos pueden desarrollar. Si la clase de ustedes pues, dura 20 minutos y hay una visita de unos 30 minutos o a una hora, algún documental, pues básicamente estaríamos hablando de que sería una tarea extra clase que también se la desarrolla dándoles a ellos el enlace a un código y ellos van siguiendo ya el avance según el tiempo disponible, ¿no? Tienen en casa o dependiendo las instrucciones brindadas por el docente. Entonces, ustedes si ven en la parte inferior izquierda, pueden observar cuántos estudiantes están conectados a esta clase. Básicamente, la gamificación debemos analizar, bueno, yo ya les voy a exponer en qué casos se la usa. Entonces, no es que hay que novedoso y la voy a usar porque está súper chévere. Para que una estrategia tenga éxito en el campo educativo, es indispensable tener claro cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar, ¿sí? Hay infinidad de estrategias en educación, cada una se enfoca para situaciones concretas. Entonces, eso es lo que básicamente, antes que nada, debemos identificar dentro de nuestro salón. Por favor, me ayudan respondiendo esta pregunta. ¿Qué comprende usted por gamificación? Lo va a expresar en una palabra o frase corta. Gracias, Fabio, el primero en responder. Lo que a ustedes se les viene a la mente, no quiero que ingresen a Google a consultar qué es gamificación. Lo que a ustedes se les viene a la mente con esta palabra, por favor. Es bastante interesante las respuestas de cada uno de ustedes. Y no están lejos de lo que es la gamificación. Bien, entonces, aquí yo les expongo la pantalla que le aparece al docente para que ustedes se den cuenta que rápidamente pues pueden ver quiénes no han dado respuesta del salón, clase que les corresponde. Entonces se les puede, por el micrófono, pues pedir de favor que respondan. Por ejemplo, Bolívar, que no sé si aún no logra conectarse. Bueno, Vinicio se ha conectado 2 veces. Catherine, todavía nos falta que responda. Entonces se puede hacer un seguimiento. Puede hacerse un seguimiento. Además de eso, NIRPUD, pues cuando hay instituciones que no tienen el proyector, pues es una de las herramientas que nos facilita, ¿no? Lo que sí se necesita, pues que exista conexión a Internet. Pero bueno, son varias opciones que nos puede ofrecer la herramienta. Bueno, creo que ya respondió la mayoría, entonces vamos ahora a analizar lo que es gamificación. Primero, hay que comprender cuáles son estas diferencias lúdicas que se pueden presentar. Algunos expresan que les suena a juego, que no está mal, no está mal. Justamente gamificación, que es una palabra inglesa, en español es la ludificación, que nosotros ya la conocemos. Hay un diseñador de juego que maneja muy bien la parte teórica, es Pepe Pedraz, que les recomiendo que lean los documentos de él. Expresa de manera muy simple cuáles son las diferencias lúdicas. Miren, si solamente nos queremos divertir, es 100% un juego, ¿sí? Si queremos simular una situación, un entorno, hacer experimentación, pues estamos hablando de un simulador. ¿Ya? Ahora, el aprendizaje basado en juegos es cuando nosotros aplicamos los mismos para que nuestros estudiantes desarrollen ciertas aptitudes. Por ejemplo, no sé si han jugado Angry Birds de los pajaritos. Tiene ya la parte 1 y parte 2 en película. Este juego es bastante interesante para los chicos. Lo pueden aplicar, por ejemplo, los docentes de matemáticas.
Para poder salvar a otros pajaritos, pues hay que ubicarnos en un cierto ángulo, entonces hay que encontrar cuál es el ángulo y dar una razón de por qué ese ángulo. Entonces, si hacemos una aplicación de la matemática con cualquier videojuego que existe, estamos hablando de aprendizaje basado en juego, los serious games. ¿Sí? Que no necesariamente están enfocados a la diversión, sino que la idea es aprender, pero ya adaptamos en la educación un juego que existe. Esto es aprendizaje basado en juegos, que se confunde bastante con lo que es gamificación. Ahora, gamificación en sí adapta los elementos propios de los videojuegos que vamos a analizar más adelante, pero en un proceso completo. Ya estamos hablando de que durante un bimestre no tomo, por ejemplo, un Kahoot por ahí, que supongo que lo conocen, un Quizzes, un Socrative, y lo lanzo y digo que estoy gamificando. Eso no es gamificación. Yo le ubicaría ya en un ABG, ¿sí? Porque gamificación básicamente es un proceso completo de toda mi materia, ¿sí? Entonces, no es solamente que lanzo por ahí esporádicamente algún juego y ya me considero todo un gamificador. Que se puede unificar el juego con la gamificación, por supuesto, porque la principal, digamos, característica de la gamificación es motivar y el juego, pues, obviamente cumple ese objetivo. Entonces, se puede enlazar los juegos en el proceso de gamificación, pues eso es excelente en realidad, lograr, pero entendiendo que es un proceso, no es algo aislado, que por ahí se nos ocurre y luego he encontrado a veces docentes que dicen, no, pero es que yo sí gamifico, y yo le he dicho, pero ¿me puede por favor mostrar cuál es el proceso que ha diseñado para gamificar toda su clase durante el quimestre o el año lectivo? Entonces, aparecen por ahí uno que otro juego, pero ahí no estamos hablando de gamificación. Tenemos otro nivel también, donde ya el hecho de resolver problemas, ¿sí? Inspirándose en los juegos, el game thinking, ¿sí? Que es otro nivel también que se está desarrollando y muchas personas están investigando para colaborar con ideas mucho más innovadoras para, sobre todo el campo educativo. ¿Y por qué digo el campo educativo? Porque gamificación no nace en la educación, nace básicamente como una herramienta de marketing. Seguramente ustedes se habrán descargado la herramienta de Nike, de Adidas, como ejemplos, ¿no? Entonces ahí si usted recorre ciertos kilómetros, entra al sorteo de los zapatos. Si cumple ciertos retos, pues se ganará un par de zapatos. Miren, la gamificación nace como estrategia de marketing. Luego, más o menos por el 2010, empieza a adaptarse ya a la educación. Empieza a haber ya publicaciones sobre cómo generar esta experiencia lúdica desde los elementos del videojuego en el campo educativo. Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo adaptar los juegos, una simulación dentro de un proceso de gamificación. Estimados y estimados supermédicos humanistas, vamos a dar inicio a esta sesión de experimentación de conocimientos. El virus H1V1 antivalores está atacando a la humanidad. Se necesita de supermédicos con valores para restablecer el orden en una sociedad donde prima lo líquido y efímero. Hasta el momento, de manera cooperativa has aportado con tu poder médico humanista para estar aún más cerca del objetivo final. Supermédico humanista, nuevamente el mundo te necesita para ganar la batalla contra el virus A1B1 antivalores. Has observado atentamente casos de negligencia médica y solamente contamos con 4 hospitales voluntarios para salvar a toda la humanidad. En este momento, expondrás conjuntamente con los miembros de tu hospital un plan de ataque muy bien sustentado y enunciando una reflexión compromiso que integre de manera práctica
a todos los temas estudiados en este bimestre, para así obtener más pastillas Corruptfin y poder salvar a más gente de la pandemia. Mi persona, como la Organización Mundial de la Salud, escuchará atentamente el plan de acción de cada director de hospital, pero también observará la manera en que cada equipo de médicos, con tan solo 7 minutos, atiende a los países que se activen en emergencia, sea fundando una sede de su hospital, colaborando en el aislamiento social, instaurando una estación de investigación, brindando auxilio económico o cerrando fronteras. Bueno, este es un ejemplo de un proceso gamificado que lo hice en este ciclo en la universidad que se llama Super Médico Humanista y integro el juego de simulación pandemia que es completamente gratuito, lo pueden revisar en Aula en Yogo. Y a la vez también ustedes ven cómo le adapto con el storytelling, que básicamente ahí está lo que es la gamificación, sobre que tenemos que atacar al virus antivalores y en esta clase pues van a tener que atacarlo mediante el juego de simulación pandemia. Entonces el juego nos ayuda a motivar al estudiante, se divierten, obviamente se divierten, aunque en gamificación muchos autores y expertos indican que no es trascendental la diversión. Desde mi punto de vista personal, considero que es importante, pero si ustedes revisan la literatura propia de gamificación, como es considerado, entra dentro de los juegos serios, es como que dejase de lado la parte de la diversión porque es propia del juego, ¿ya? Pero en este ejemplo que yo les ubico, pues desde mi experiencia personal, los chicos lo disfrutaron mucho y realmente los resultados de este trabajo les llegaron a los otros grupos y creo que es una experiencia que queda marcada. Pueden observar en mi canal de YouTube pues, la experiencia completa para que vean cómo se desarrolla. Bueno, les decía anteriormente que para aplicar gamificación es importante considerar cuál es el problema que yo tengo y realmente analizar si la gamificación atiende este problema. Existen muchas estrategias en educación y la gamificación es una de ellas. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas que atiende la gamificación? La falta de atención, sobre todo ahora que estamos en lo que es la clase híbrida, que esta transición educativa, pues realmente creo que nos ha costado a todos los docentes, más allá de los años de experticia que tengamos. Entonces, el hablarle a una pantalla, el saber, bueno, estará atento o no mi estudiante al otro lado, estará hasta posiblemente en algún videojuego, ¿no? Y luego le hago alguna pregunta y está despistado. Entonces, por ejemplo, la herramienta Nearpod nos permite mantenerlos atentos porque hay que indicarles que en cualquier momento se les va a aplicar algún test en la herramienta y tienen que ejecutarlo, puesto que al final la herramienta también nos ayuda a nosotros con informes y que podría pasarse también al registro de calificación. Es cuestión de creatividad del docente. Ya, otra causa que también atiende y es, creo, la fundamental de la gamificación es la desmotivación del estudiante. A veces dicen, ay, esa asignatura tan aburrida, aparte el profesor es muy monótono, entre otras cosas. Entonces, la gamificación nos ayuda a despertar el interés en asignaturas que son consideradas complicadas o muy teóricas. Luego, estamos en una clase virtual o en una clase presencial y tenemos personas que son bastante tímidas, que no se arriesgan, que no hay todavía ese enlace entre el docente y el estudiante. Entonces, la gamificación va a permitir subir el porcentaje de participación en el aula. Sí, digamos, aquí les estoy exponiendo los problemas fundamentales a los cuales responde un proceso. Bueno, ahora sí que es gamificación.
Es elaborado un concepto propio, donde especifico que gamificación en educación es el proceso formal mediante el cual se aplican los métodos y técnicas de los videojuegos con el fin de activar, procesar y consolidar conocimientos de manera creativa, espontánea y motivadora. Entonces, existe una variedad de videojuegos, series, programas en televisión. Y no hay mayor motivador, pues, que usted le presente una clase gamificada con la película que más llama la atención a la edad a la cual imparte clase. Entonces, toditos quieren, por ejemplo, yo he visto experiencias de algunos docentes españoles con Star Wars y cómo los mantienen súper activos y ya esperan el nuevo reto y cuándo va a lanzar el otro, y son procesos que realmente toman su tiempo, pero los resultados son muy buenos, o sea, vale la pena la inversión. No les voy a mentir diciendo, gamificar, no les va a tomar por ahí su horita extra en la semana. Realmente diseñar los retos hay que invertir el tiempo. No les digo dinero porque tenemos una alta gama pues de herramientas que son gratuitas para el diseño. Además de ello, luego hay una herramienta que ya va a colaborar en este diseño para que no sea tan complicado y puedan también ahorrar tiempo. Pueden también revisar este artículo que ubico aquí de ResearchGate, donde pueden analizar mucho más las ventajas que pretende un proceso de gamificación y básicamente los que personalmente he obtenido, que sobre todo en asignaturas que les vuelvo a repetir, en el caso de la universidad no son troncales, pues hay que motivarles un poquito más y el proceso de gamificación pues es muy adecuado en las mismas. Entonces, lamentablemente a veces en los colegios hay asignaturas transversales, no se les presta la debida atención. Y cuando se les involucra dentro de una estrategia educativa o se le interrelaciona con las otras áreas, pues realmente se potencia los objetivos que se pretenden en las mismas. Bueno, el TEC de Monterrey en esta infografía pues presenta los elementos básicos del juego. Si estamos diciendo que gamificación es un proceso completo, entonces si yo decido diseñar un curso gamificado, debe tener la mayoría de los elementos que les expongo a continuación. Bueno, obviamente pues debe tener metas y objetivos. ¿Ya? Y un videojuego lo tiene. Es más, al inicio presenta hasta un pequeño tráiler de qué trata el videojuego y le emociona a la persona, y entonces ahí viene esa obsesión en los videojuegos. Entonces, en educación se analizó por qué no obsesionarles con la materia, así como se obsesionan con un videojuego. Y para ello, pues debemos implicar todos estos elementos. La narrativa, que ahora se la denomina storytelling, es fundamental. Ustedes ven que en el ejemplo que expuse anteriormente era una narrativa de apenas 4 líneas, pero ya motiva, ya capta la atención, hay esa curiosidad, están con la sorpresa, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué va a pasar? En fin, en fin. Entonces, es importante pues que vayamos implicando todos estos elementos por procesos completos. La cuestión de las recompensas en la gamificación pues es fundamental. En educación se les ha denominado puntos de experiencia. También en un proceso gamificado y en el aprendizaje basado en juegos, la retroalimentación es inmediata. Igual que el estatus es visible y ya vamos a hacer una práctica donde todos quieren estar en los 3 primeros lugares y están ahí, ¿qué momento lanza el profesor algún reto? Porque yo quiero ganar. Bueno, tenemos estudiantes que realmente quieren estar en los primeros puestos, otros se quieren mantener ahí con lo básico, pero cuando entran en un proceso gamificado, realmente se esfuerzan. Pero lo ideal dentro de un proceso gamificado es visualizar
quienes se nos están quedando en los últimos lugares y darles también la oportunidad con las herramientas que nos ofrezca la plataforma que se elija, pues de participar más activamente, porque siempre existe estudiantes pues con un temperamento que son como depredadores y quieren todos los puntos, ¿sí? Y también en los videojuegos existen un estudio de diferentes tipos de jugadores que también lo pueden buscar en internet y básicamente los estudiantes entran también dentro de estos tipos. Entonces ahí puedo yo plantear actividades pues que se enfoque a los diferentes tipos de personalidad o que se enfoque a lo que yo analizo que necesita mi clase. Entonces, fíjense ustedes que la restricción de tiempo la van a encontrar en el aprendizaje basado en juegos, simuladores, y si los incluimos pues dentro de un proceso gamificado, estaríamos cumpliendo también ya con este elemento. La competencia. En todo videojuego, pues queremos ser los mejores y si aparte observamos que por ahí participa mi amigo, el vecino, la familia, no quiero quedarme atrás. Pero aquí hay que tener mucho cuidado ya en educación de que se genere una sana competencia y no algo malsano, más bien perjudique o vaya en contra de los objetivos propuestos. Normalmente van a encontrar que las plataformas de gamificación presentan un ranking y justamente este ciclo tuve la experiencia, bueno, yo digo un grupo de alto rendimiento, medicina, que generalmente desde el colegio vienen siendo los mejores estudiantes. Entonces, empieza a darse esa competitividad a veces como malsana, de que quiero estar en los primeros puestos como sea. Miren, yo lo que les dije a mis estudiantes es que a mí personalmente no me interesa el puesto en el que usted se encuentra, sino me interesa hasta qué punto afianzó los valores que son propios de la asignatura. Entonces, eso lo vamos a vislumbrar ya en una matriz propia que yo manejo. Entonces, le digo, le felicito que esté dentro del ranking de la plataforma, pero más allá de ello, tiene que demostrarse que se han afianzado los valores propios que constan en el plan docente, ¿sí? Entonces, y obviamente, pues en cada clase, por ejemplo, al inicio, creo que tuve las 4 primeras clases que indicarles que si quiero ser el mejor, pero ¿cómo voy a ser el mejor? ¿Cómo puedo ser un médico humanista buen compañero dentro de esta clase virtual? ¿Sí? No solo se trata de notas, sino también de actitudes y aptitudes que se van observando y se van gamificando durante el transcurso del ciclo. Entonces, esto debemos ir mediando constantemente. Y les comento esta experiencia porque realmente es el primer grupo que este ciclo tuve como muy ansioso por las notas. Normalmente tengo grupos que hay que irse empujando, más bien, mire, usted puede mejorar, no sé qué, con lo mínimo, entonces el proceso de gamificación ingresa y encaja muy bien. Acá, vuelta, me tocó controlar, porque me tocó un grupo que yo diría de muy alto rendimiento y bastante ansioso por las calificaciones y hacerles comprender que existen valores que van mucho más allá de una nota, pues no fue tan sencillo, pero lo comprendía, pero sí me tomó un ciclo. Básicamente, lo que les acabé de exponer pues son las bases teóricas básicas que deben comprender para generar un proceso gamificado. Les voy a evaluar de lo que yo acabé de expresar hasta el momento. Va cada uno de ustedes pues a resolver este pequeño test y a la vez observar cómo funciona el aprendizaje basado en juegos en NIRP. Muy bien. En sus celulares debe aparecer la pantalla del juego. Ahí pueden ubicar solo el nombre, no es necesario el apellido. Sí, a veces también los estudiantes quieren ponerse algún nombre especial, pues lo pueden hacer, ¿no? Depende. Si es que ustedes desean que esta evaluación pues vaya al registro, obligatoriamente dale su nombre y apellido, ¿sí? Pero caso contrario no sería necesario. Y es bonito porque cada estudiante puede elegir el avatar que más le llame la atención. Entonces, miren, por ejemplo, ahí,
la multidisciplinaridad, que seguro hay profesores de varias áreas, o no sé si coincida que los dositos todos son de lengua o de sociales, etc. Entonces, ustedes igualmente pueden observar ya cuántas personas se han conectado y esperarles pues hasta que la clase esté completa. Entonces, para el juego sí es obligatorio pues que esté observando la pantalla del celular, o si se conectó desde el computador, pues desde la pantalla del computador. Y vamos a hacer una evaluación para medir el grado de atención que tuvieron durante estos minutos. Bueno, vamos a dar inicio a este jueguito. Adelante. La última pregunta. Bien, Bolívar, Fernanda y Fabio en el ranking. Bien, felicitaciones. Bueno, creo que estas experiencias nos van ayudando para darnos cuenta cómo se sienten nuestros estudiantes en lo que es en este caso de NIRPU, pues el aprendizaje basado en juegos, el hecho de ir escalando la montaña y sobre todo la retroalimentación inmediata que me ofrece, en este caso NIRPU, es importante porque puedo saber si di una respuesta acertada o no. Entonces, en el caso del docente, pues puede ahí darse cuenta si realmente sus estudiantes comprendieron o no el tema y nuevamente pues ejecutar una pequeña retroalimentación. Bueno, le motivo a alguien de ustedes pues que nos indique hasta el momento cómo se ha sentido con esta herramienta y realmente qué le parece lo que he explicado sobre lo que es gamificación. Si me permite, por favor, tengo dos inquietudes en cuanto a la gamificación. Adelante, Bolívar. La primera, bueno, me parece fabuloso. Desarrolla ciertas habilidades, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, con la parte, la expresión oral? Recién vimos, bueno, algunos compañeros llegaron a sitial alto. Estamos bastante felices y se puede decir motivados. ¿Y qué pasa con los que no han alcanzado ese puntaje? Los vamos a desmotivar. Entonces, bueno, hay algunas otras inquietudes, pero la primera, ¿qué pasa con la parte de la expresión oral? Veo que se reduce con esto. Y la otra, la desmotivación para quienes no han recibido esa recompensa. Como estamos interactuando, ¿me permite responderle a Bolívar, por favor, Liliana? Bueno, muchas gracias. Sí, sí, para hacer a manera de un panel. Ya, muchas gracias. Claro, es muy preocupante el asunto de esta interacción, si se quiere, de manera lingüística con el docente, porque esto es netamente para una virtualidad, netamente, 100%. Ahora, yo considero que se debe tener mucho cuidado en aplicar las técnicas de gamificación en el aspecto, en el proceso docente. Debemos ser muy cuidadosos como maestros porque podemos estar cayendo en el plano solamente del juego, dejando a un lado el asunto específico, consecución de objetivos de aprendizaje de acuerdo al tema. Entonces el docente debe ser capaz de marcar la diferencia entre cuando esto deja de ser juego, deja de ser enseñanza a través de esta estrategia y se convierte simplemente en un juego. Y algo muy importante que dijo Bolívar,
¿cómo manejamos este asunto? Cuando yo encuentro que hay competencia, yo entro en conflictos con los estudiantes y los estudiantes pueden perder la visión educativa y convertirla meramente en algo competitivo que a la educación. Sabemos bien que la educación nunca puede ser competitiva en el sentido de lograr un objetivo tratando inclusive hasta hacer trampas, porque eso sí permite trampear. Entonces, yo como docente lo utilizaría para una expresión lúdica de desestresamiento, etcétera. Pero no la utilizaría, a no ser que sea un experto, para utilizarlo como transversalidad, como usted manifestó, con una asignatura transversal, no como una vertebral. Nada más. Muchas gracias a los dos por sus comentarios. Bueno, en cuestión de la motivación, pues no siempre pues van los mismos estudiantes a mantenerse en los rankings. Hay que ofrecer, ya si es un curso completamente gamificado, varias opciones de lo que estamos hablando ya específicamente de juego. Por ejemplo, Nirpudejun, Quizzes, Kahoot, Mentimeter, etcétera. O sea, hay varias opciones y hay que diseñarlas de una manera que justamente no se provoque una competencia malsana, sino que exista a la vez también tranquilidad, o sea, participo, me evalúo, me siento feliz porque estoy en el ranking, pero no pasa de que si no llegué al ranking me siento mal y soy el peor estudiante del mundo. Realmente el diseño ya de un proceso gamificado toma su tiempo justamente para evitar estos inconvenientes. Les comentaba que en mi caso yo sí presento pues un proceso gamificado completo dentro de mi asignatura y les voy a exponer a continuación cómo lo desarrollo para evitar este tipo de situaciones que han expuesto los compañeros. Bueno, primero presentarles pues la plataforma, se escribe Juriet, quiere decir juega, ríe, educa, pero sus creadores que está en el Perú le pronuncian Yuri a la plataforma. Entonces le voy a pronunciar como ellos, como lo dicen en la sede. ¿Sí? Entonces, esta plataforma básicamente está diseñada para docentes inexpertos en proceso de gamificación y también para los expertos. Si yo me considero alguien inexperto, es una ayuda porque me integra todos los elementos del juego en un modelo, ya les voy a exponer, donde uno puede aprender y desarrollar un proceso de gamificación de una manera que básicamente no afectemos a los estudiantes, porque una estrategia pues que afecta ya deja de ser una estrategia adecuada dentro de la educación. Entonces, esta plataforma quiere potenciar la motivación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluye todos los elementos del juego en sí. Yo creo que, no decir todos los elementos que les he expuesto en las infografías anteriores. Y en mi caso personal, pues he tenido mucho éxito con mis estudiantes, sobre todo. Hay algo importante que yo siempre recomiendo para que el proceso de gamificación no vaya en contra de los objetivos didácticos de ustedes. Toda plataforma tiene reforzamientos positivos y negativos. Yo recomiendo que los refuerzos sean solamente positivos y que el ranking nos sirva para ver qué estudiantes se nos están quedando y en las nuevas actividades que lance como retos dentro de mi proceso gamificado, se enfoque en una participación directa a ellos. Entonces, donde puedan también acumular puntos de experiencia y no siempre, como yo digo, estos estudiantes depredadores por los puntos, quieran todo el tiempo solamente ellos. Entonces, aquí también me van a decir, bueno, me dicen que es solamente un proceso digital. Bueno, yo lo he aplicado antes de la pandemia, después de la pandemia, y en instituciones educativas donde no tienen acceso constante a una red de internet, porque los estudiantes, bueno, tienen datos, casi todos, bueno, dependiendo el tipo de institución educativa, sobre todo en las particulares, pero bueno, no todos cuentan con internet. Ahí hay que lanzar retos que ya no
son como NIRP. Ahí tenemos que lanzar retos que están diseñados en PowerPoint. Entonces, ustedes me van a decir, más trabajo para mí, aparte del que tengo. Para simplificar ese trabajo, hay un canal de YouTube que les quiero recomendar que se llama El Profe Víctor. Tiene una serie de PowerPoints, justamente están diseñados para las instituciones educativas que no tienen internet constantemente. Entonces lanza diferentes retos mediante PowerPoint y hace participar absolutamente a todos. El docente, que por lo general la institución sí le da acceso a internet, pues en la plataforma que elija va ubicando los puntos de experiencia o lo va haciendo también manualmente. Hay docentes que dicen, bueno, conmigo no va bien la tecnología, entonces ejecute el proceso de gamificación de manera manual. No hay problema, lo único que hace la tecnología pues es ahorrarle un poco más de tiempo porque le permite descargar los informes, en fin, pero hay personas que se acomodan de manera manual, pues que tampoco hay ningún lío en ello y también lo he desarrollado de esa manera y lo recomiendo. Bueno, en el caso de la educación virtual y también, bueno, antes de la pandemia en sí, por ejemplo, en la universidad, la cuestión de la puntualidad, ¿ya? La prueba, digamos, por no decirlo experimento, básicamente era gamificar la puntualidad de los estudiantes, obviamente que está dentro del gran título del proceso gamificado, el hecho de que ellos sean subpuntuales. En el caso de los médicos humanistas, pues considerar que cuando se desarrollen dentro de su trabajo, pues la puntualidad es algo sustancial en su profesión, en todas las profesiones en sí. Entonces, se les motiva dentro de lo que es su carrera, dentro de la importancia que es como personas este valor. Entonces, miren la diferencia. Antes de la plataforma de gamificación que utilicé Yuri, 3 personas se conectaron puntualmente. Empiezo a utilizar la plataforma Yuri, 37 personas y la conexión es 15 minutos antes. Bueno, ahí se les pidió 5 antes, pero en realidad se conectaban 15 antes y me obligaban a mí también conectarme mucho antes de lo que habíamos quedado. Entonces, en la universidad también otra cuestión es que si es que asiste o no a clase. En el caso del colegio, pues entiendo que el inspector está siempre al pendiente de esto, igual que el tutor, ¿no? En la universidad, como a veces no se les podría calificar la asistencia, podrían ellos decir, bueno, esta clase no asisto, pero dentro de un proceso gamificado, sea por una u otra razón o por los elementos que se ejecutan dentro del proceso, pues se conectan. Bueno, en este ciclo, mis estudiantes todos se han conectado puntuales y no han faltado a clase, ¿ya? Entonces, es uno de los éxitos que alcanza un proceso gamificado. Obviamente que debe ejecutarse de manera correcta, por eso existen muchas personas que son especialistas y revisan los diseños, ¿ya? Los famosos game design, ya que existen sobre todo en España, en Estados Unidos, en México, son especialistas, los colegios los contratan y revisan que realmente el proceso esté muy bien desarrollado para no causar problemas en el sistema educativo. Entonces, la plataforma Juliet es una ayuda para el docente. No es la única plataforma, pero sí apoya a que tecnológicamente pues podamos desarrollar. ¿Por qué? Aparte de gamificación educativa, permite el storytelling. Es importante que durante el bimestre que vaya a hacer una pequeña prueba y ya cuando vaya ganando experiencia, pues puedo lanzarlo ya para todo el año lectivo. El storytelling es la base de todos los retos, ¿sí? No se trata de que me voy a pasar jugando. Si es que estoy hablando de la primera fase de evaluación, pues donde yo quiero conocer lo previo de ellos, pues puedo lanzar un Mentimeter para saber qué ellos conocen del tema y de ahí
parto. Luego, en el desarrollo de la temática, puedo utilizar NIRPU para ver si realmente me comprendieron lo que estoy exponiendo, ¿ya? Y hacer la retroalimentación. En evaluación, ya en la final, podría lanzar ya, existen dentro de las áreas, sobre todo he visto en matemáticas y en química, que existen videojuegos completos para enseñar estas asignaturas que se los puede adaptar como evaluación final y también se los puede incluir dentro del storytelling que hayamos diseñado para nuestra clase. O simplemente, pues, va la evaluación final, pero le motivo con el storytelling, sea que lo haya hecho en Google Forms o en alguna otra herramienta. Algo interesante que contiene solamente Juliet, no lo contienen otras plataformas de gamificación, es el ABP. ¿Sí? Ya les voy a explicar cuáles son las fases que maneja como ayuda del docente. Entonces, aquí es donde lanzamos los retos y los hacemos trabajar, sea en 2 semanas, un mes, 2 meses, etcétera, dependiendo del proyecto que se lance, pero se lo lanza como un reto enlazado al storytelling. No es que lanzo la plataforma de gamificación por un lado y en la clase explico la tarea con otro tipo de instrucción. Entonces, si no existe un enlace, ya no es un proceso gamificado. Sería lo que decía uno de sus compañeros, pues que lanzo por ahí un jueguito para ese rato, un rato de ocio, nada más. Entonces, no se trata de eso. Todo tiene que estar debidamente planificado y enlazado. Otra cuestión importante que debemos alcanzar, y ahí es donde se debe trabajar para que no se dé la competencia malsana, es el aprendizaje cooperativo. ¿Sí? La plataforma Juliet permite que la barrita de progreso que se da no es individual, es grupal. Entonces ahí se les ayuda a tomar conciencia que todo aporte que doy en la clase favorece al conjunto y no solamente a mi persona, y que la satisfacción no sea personal, sino que sea una satisfacción que vaya más hacia lo social, diría yo, donde nos beneficiamos absolutamente todos, porque vamos a cumplir el objetivo de este proceso gamificado en equipo. Y no solamente quiero aparecer en un ranking como el número 1 y que todos digan es lo máximo, sino que lo que yo aporto es para todos. Entonces, eso es algo interesante que he encontrado en esta plataforma. Bueno, el storytelling, como a veces no se lo domina muy bien, la plataforma permite dos opciones. Una para el docente que está recién aprendiendo y otra para el docente experto. Yo les recomiendo que si van a diseñar un proceso de gamificación, así sea para un mes, lo ejecuten desde la primera opción hasta aprender. Luego ven cómo funciona y lanzo yo mi proceso personalizado. Aquí está la historia, déjenme ver si la tengo activa. Esta es la plataforma Juliet. Entonces aquí el storytelling que ellos lanzan es sobre los astronautas. Entonces crean en Genially la historia. Aquí los estudiantes pues siguen el diálogo, ven de qué se trata. Aquí en resumen pues... Ustedes, futuros navegantes espaciales, son un grupo de élite seleccionado con mucho cuidado por nuestros superiores para llevar a cabo una misión súper importante. Este storytelling está desarrollado en Genially, que todos lo deben conocer, ¿no? Se ha vuelto mucho más famosa ahora con la nueva modalidad de estudio que estamos llevando. Entonces, se la incrusta en la plataforma Juliet. Dentro de la academia, ustedes se estarán preparando para poder realizar misiones más allá del planeta Tierra. Para lograr eso, los mejores ingenieros del departamento han desarrollado el cohete Yuri M1, el cual nos pondrá fuera de órbita. Bueno, pero hay un problema. Le vamos desarrollando la historia, y si alguien dice, bueno, yo realmente no tengo tiempo para hacer esto, peor en Genially, Juliet ya le da de manera gratuita los storytelling. Entonces, cada año lanza un storytelling nuevo que lo pueden usar. Claro que aquí el storytelling de este año pues se basa en los astronautas.
Entonces, tendrían que el storytelling, pues adaptarlo de acuerdo a esto, pero si usted dice, bueno, a mí no me interesa la cuestión de los astronautas, pues irían a la otra versión, que es el personalizado, donde se puede desarrollar el storytelling de acuerdo ya a mis necesidades. Entonces, les voy a mostrar un curso que está personalizado, que tampoco es complicado. Miren, aquí tengo el curso, lo lancé para una materia desde los astronautas y sin modificar absolutamente nada. Pero en el caso de mis estudiantes de medicina, pues lo adapté, entonces el curso se llama Super Médico Humanista. Entonces se personaliza todo de acuerdo a lo que a mí me interesa, y en este caso ya no son astronautas, son doctores, ya no son escuadrones, son hospitales. El storytelling, pues yo lo ubiqué en la parte de arriba. En realidad no tuve tiempo de crear un Genial y entonces solamente ubiqué la imagen y la corta historia en la cual basé todas las tareas que les envié. Entonces, por eso les decía que en el canal de YouTube pueden observar cómo se lanzan las tareas desde un proceso gamificado completo, no solamente un jueguito por ahí que es de ocio. Ahora, ¿cómo cuido yo realmente los estudiantes aprendan y no se crea que están jugando? Básicamente les decía que gamificación no necesariamente se busca que se diviertan, sino que se motiven a estudiar. Ya el juego busca la diversión, la gamificación busca motivar hacia el aprendizaje. Entonces, en este caso, con la ayuda de esta plataforma, pues los ABP. Entonces, ABPs que he lanzado para 15 días, ABPs que he lanzado para un mes y un ABP que lancé para básicamente todo un bimestre. Los resultados de estos ABP también los subí a mi canal y son trabajos súper buenos de cada uno de los equipos, donde integran la asignatura hacia lo práctico. ¿Sí? Entonces, realmente, obviamente el día de la presentación de los ABP, pues tengo que enlazarme con la historia y ahora cada hospital va a exponer lo que ha trabajado para salvar a la humanidad del virus antivalores. Entonces, por eso les digo, aquí se trata de ir enlazando creativamente lo que van ellos a ir desarrollando. Ahora, los contenidos propios de la materia, pues que tienen que estudiar, tienen que estudiar. Ellos dan las pruebas, en mi caso, pues en la plataforma Canvas, pero un estudiante motivado que ha comprendido las explicaciones semana a semana, que ha desarrollado los retos extras que se le ha ubicado ya como tarea extra clase, en la prueba, al menos con este curso, yo tengo notas súper altas y hasta si les he tomado algunos de manera oral, se desenvuelven súper bien, o sea, no me ha dado ningún problema el ejecutar clases gamificadas. El aprendizaje basado en proyectos dentro de esta plataforma contiene 4 fases, como ustedes las pueden observar. Entonces, el estudiante sube a cada fase de trabajo, uno revisa si está bien. Si no está bien, se le degrada de fase, ¿ya? Y no se le ubican los puntos de experiencia que se les había especificado desde un inicio. Entonces, los estudiantes, dependiendo cómo haya planificado el docente, debe pasar por estas 4 fases. ¿Ya? Y si estamos hablando de un proyecto, pues en resultados existirá un producto. Ya el tiempo, pues eso ya lo diseña cada uno de los docentes. Y el aprendizaje cooperativo, a mí me gusta mucho porque en donde está el avance del curso, esta es la nueva versión que lanzó Yuri, sí, no es apenas, creo que tiene unos 4 días de que lanzaron esta versión. Entonces, el objetivo lo encontramos ahora en la parte izquierda. Entonces, miren, entre todos tienen que alcanzar 15.500 puntos, más MH significa más médico humanista. Entonces,
aquí ellos pueden observar, bueno, estamos en el 99%. Entonces, para alcanzar el objetivo, yo me comprometo a hacer esto, el otro. Obviamente estamos hablando ya de retos propios de la asignatura y si se manda trabajos grupales, pues que se concentren en el mismo y no solamente se deje trabajar a una o dos personas. Estas son las herramientas que actualmente Juried ofrece para motivar en la clase en línea. ¿Sí? También si el docente tiene pues internet y nos corresponde dar una clase presencial, pues se lo puede ejecutar. A mí me gusta mucho lo de la elección aleatoria. Por ejemplo, si yo deseo que respondan preguntas y que participen todos, puedo, con esta herramienta de la elección aleatoria, que cualquier estudiante que aparezca, pues responda o ejecute alguna actividad que yo desee. Puedo desarrollar debates mediante el competitivo de equipos. ¿Sí? También existe el temporizador, el cronómetro. Bueno, son herramientas que hay que adaptarlas creativamente al storytelling que hemos desarrollado y a la edad a la cual nosotros impartimos clases. Bueno, obviamente la herramienta tiene su retroalimentación inmediata que el estudiante puede ir observando. Lo que me gusta es que permite ingresar las competencias de la asignatura y van apareciendo por colores. Y el estudiante y el profesor obviamente puede observar, bueno, el estudiante Juanito en la competencia tal, pues está muy bien, pero veo que en la competencia número 4 están bajo, entonces tengo que ayudarle y diseño los retos de la siguiente semana acorde a las necesidades de mi curso. El historial que, bueno, el docente se lo descargaría para luego hacer regla de 3 o rápidamente, pues, lo ubica ya en su registro de calificación sin demorarse mucho o transformar los puntos de experiencia sobre 10, etcétera, depende cómo lo utilicen. En mi caso, cuando ellos logran algo, lo que yo propongo, pues les doy como extra 0.1. Aparentemente no es mayor cosa, pero créanme que los estudiantes quieren obtener sus puntos y no perderlos. Así sean centésimas, no quieren perderlos. Entonces, por eso lo que se trata es de motivar, pero en el transcurso del tiempo, por ejemplo, a la mitad del ciclo, básicamente lo que yo quiero es que se centren ya en lo que son los ABP y no tanto en que si estoy en el ranking, cuántos puntos tengo, sino ir afianzando los valores donde básicamente el proceso de gamificación cumpla sus objetivos, pero ahora nos concentramos en productos de calidad. Más o menos así yo lo manejo. Dicen los estudiantes de esta plataforma. Entonces, esto es justamente de este ciclo, para que ustedes observen. También amistades que lo han aplicado en lo que es colegio, pues les ha ido muy bien. Lo único que han pedido, pues es que se integren los simuladores y les he dicho, pues que si hacen incrustación no hay ningún problema o pueden ir trabajando con 2 plataformas a la vez, así como en el ejemplo mío del simulador de aula MYogo, que ahí hay algunos simuladores para las diferentes áreas. Entonces la voy intercalando, ¿no? Entonces, ellos desarrollan el simulador, les felicito, luego voy a la plataforma Jury, les asigno su puntaje de experiencia y se nos vamos vuelta a un siguiente reto, la siguiente clase. O simplemente puede ser que el reto dure, pues, una semana o más, entonces constantemente estamos retroalimentando que el trabajo sea de calidad y que obviamente esto no se desvíe a solamente un mero juego o un tiempo de ocio donde no aprendemos absolutamente nada. Básicamente yo recomiendo la gamificación para aplicar en cursos donde existe mucha indisciplina, donde existen estudiantes que no están motivados con la asignatura y existen muy bajas calificaciones. Ahí yo lo recomiendo y bueno, desde experiencia personal, pues no he tenido ningún problema. El canal de YouTube pues contiene básicamente mi nombre, Liliana Guerrero Abril, si quieren observar
a profundidad más herramientas, quieren observar realmente cómo se ejecutan los procesos gamificados, ya con detalle, pues encuentran algunos videos, conferencias extra, más herramientas en el canal. Y bueno, una frase que yo mismo pues la lancé y que resume lo que me gusta hacer como docente es: evaluación creativa implica metacognición activa. Y esto es con o sin gamificación. Lo importante es que generemos la metacognición activa. Entonces, de mi parte les agradezco la atención y estoy atenta a las preguntas que ustedes tengan.